La flecha se detuvo. El tiempo se congeló. Y una tradición más antigua que la misericordia decidió su destino. Escucha esto, porque lo que estás a punto de oír no es una historia común. Es un momento que duró menos de un segundo, pero decidió toda una vida. Un hombre camina solo por el desierto. No huye. No ataca. Carga algo más pesado que el polvo en sus botas, una pérdida que no se ve. Entonces sucede. Una apache aparece entre el viento. El arco se tensa. La flecha vuela. Y en ese instante imposible, cuando cualquiera habría muerto, él la atrapa con la mano desnuda. El tiempo se detiene. El aire se congela. Y una tradición más antigua que la misericordia despierta. Porque entre su pueblo, detener una flecha no te salva la vida. Te la cambia para siempre. Nadie grita. Nadie corre. Las armas bajan. Lo que viene después no es castigo. No es perdón. Es un destino que no se puede rechazar. Quédate hasta el final. Porque esta no es solo una historia de supervivencia. Es una leyenda sobre cómo el amor a veces no nace del deseo, sino de una ley que el tiempo jamás se atrevió a romper. Y cuando termine, entenderás por qué algunas promesas no se hacen con palabras, sino con sangre, polvo y silencio. El fuego crepita bajo un cielo abierto que no promete nada. Las llamas no dan calor por bondad, lo dan porque arden, y en la frontera uno aprende pronto que casi todo funciona así. Alrededor del círculo, las sombras se alargan y se encogen como si también escucharan. Nadie levanta la voz. Aquí las historias no se cuentan para impresionar, se cuentan para sobrevivirlas otra vez. Cada chispa que salta parece una palabra que no terminó de decirse hace muchos años. El desierto no es un fondo, es un testigo. La arena guarda huellas que el viento borra solo cuando decide que ya fueron juzgadas. Los coyotes, a lo lejos, no aúllan por hambre, sino para recordar que la noche nunca está vacía. Entre estas tierras, la civilización llega cansada y se va rápido. La frontera no pertenece a nadie, pero exige algo de todos. Quien no entiende eso, no dura. Dicen que las leyendas nacen cuando la verdad se vuelve demasiado pesada para cargarla solo. Aquí, junto al fuego, la verdad y el mito se sientan hombro con hombro. Nadie intenta separarlos. No hace falta. En estas tierras, un hombre puede ser culpable y justo al mismo tiempo. Puede salvar una vida y condenarse por ello. La moral es simple cuando se mira desde lejos, pero de cerca siempre sangra por algún borde. Hubo una vez un camino de polvo que no llevaba a ningún lugar escrito en los mapas. Lo recorría un hombre que no buscaba redención ni pelea. Caminaba porque quedarse quieto duele más. En su cinturón colgaban objetos comunes, un cuchillo gastado, una cantimplora abollada, una hebilla rota. Cada cosa tenía un peso que no se medía en metal, sino en recuerdos. En la frontera, los objetos hablan más que las personas. El viento se levantó sin pedir permiso. Trajo consigo el olor seco de la salvia y algo más antiguo, algo que no se aprende en libros. El hombre lo sintió en la piel antes de entenderlo en la cabeza. Aquí, cuando el entorno cambia, no es el paisaje el que se adapta, es el corazón del que camina el que debe decidir si sigue latiendo al mismo ritmo. Del otro lado de la colina, sin ser vista todavía, alguien observaba. No era curiosidad lo que la mantenía inmóvil, sino deber. En estas tierras, el honor no es una palabra grande, es una serie de decisiones pequeñas que se repiten incluso cuando nadie mira. Ella conocía cada piedra, cada sombra larga al caer la tarde. El arco que llevaba no era un arma, era una extensión de su voluntad. La flecha, tallada con paciencia, tenía un destino pensado antes de ser disparada. El silencio se volvió espeso. No había gritos ni amenazas, solo una tensión que se construía despacio, como una tormenta que no tiene prisa. El hombre dio un paso. La tierra respondió con un crujido seco. Fue suficiente. A veces, en la frontera, un sonido mínimo decide quién cruza y quién no. La flecha aún no había volado, pero ya estaba presente. Era una posibilidad suspendida, como tantas otras en esas tierras. Vida o muerte no eran opuestos, eran vecinos. La justicia no vestía uniforme, se parecía más a una balanza hecha con madera torcida. Cada quien la ajustaba según su propio código, y nadie estaba completamente seguro de estar en lo correcto. El fuego, en el presente,
Estalla de pronto y devuelve a los oyentes al círculo. Alguien escupe al suelo. Otro ajusta su sombrero. Nadie interrumpe. Saben que lo importante no es lo que se dice, sino lo que queda flotando entre las palabras. Las historias verdaderas no avanzan rápido. Se mueven como el desierto, lentas, inevitables. La Frontera observa todo esto sin pestañear. Ha visto promesas romperse y alianzas nacer de la necesidad. Ha visto romances que no se atrevieron a llamarse así, miradas que duraron más que los disparos. Aquí, el amor no entra de golpe, se filtra, con cuidado, porque sabe que cualquier cosa frágil se rompe fácil. La noche avanza un poco más. El fuego baja la intensidad, pero no se apaga. Las sombras siguen respirando. La historia tampoco termina. Apenas se acomoda, como alguien que sabe que lo que viene después no será fácil, pero será recordado. El hombre caminaba solo entre colinas de arena que se extendían más allá de lo visible, como si el mundo hubiera decidido agotarse justo en el horizonte. Cada paso levantaba un polvo fino que se pegaba a sus botas con la terquedad de un recuerdo que no quiere soltarse. No llevaba compañía, ni sombra que lo acompañara por mucho tiempo. El sol estaba demasiado alto para permitirle ese consuelo. En la frontera, la soledad no es una circunstancia, es una condición. Cada roca, cada arbusto seco, cada brizna de hierba endurecida parecía medir su voluntad, juzgar sus motivos, como si la tierra misma exigiera explicaciones que ningún hombre puede dar en voz alta. La frontera no perdona la soledad, pero tampoco la acompaña. Se limita a observar. La tierra hablaba de supervivencia, de un orden sin leyes escritas, y él escuchaba con la paciencia de quien ha perdido demasiado para apresurarse. Sus ojos, hundidos bajo el peso del sol constante, no buscaban belleza ni promesas. Buscaban algo más modesto, un terreno que aún no le hubiera arrancado otra parte de sí mismo. Sabía que pedir más era tentar a la desgracia. En su cinturón colgaban objetos cotidianos, simples, gastados, pero cargados de significado. Un cuchillo con la hoja mellada, testigo de noches largas y decisiones que nadie vio ni juzgó. Una cantimplora abollada que había contenido agua, sudor y esperanza en partes iguales. Un cinturón roto que aún sostenía sus pantalones con obstinada insistencia, como si se negara a abandonar su deber. Cada objeto era un recordatorio silencioso de lo que había perdido y de lo que todavía debía cargar. La frontera les da a los hombres herramientas y recuerdos con la misma crueldad. Uno aprende pronto que las cosas pequeñas pesan más que las grandes, y que los objetos se convierten en guardianes de la memoria y la culpa. El viento levantó polvo a su alrededor y le arrastró un olor seco de salvia mezclado con algo más profundo, algo antiguo. Era un aroma que no se puede nombrar en mapas ni libros, un olor que solo existe donde la vida y la muerte se rozan a diario. La tierra respiraba con él y contra él. Los árboles eran escasos y retorcidos, sus ramas dibujando formas que parecían manos señalando caminos invisibles, advertencias que nadie se detiene a traducir. Cada sombra que se alargaba bajo el sol poniente recordaba que nada perdura, ni la civilización, ni la justicia, ni siquiera la esperanza. Se sentó un momento sobre una roca áspera, dejando que la respiración regresara a un ritmo constante. El cansancio no era nuevo, lo conocía desde hacía años. Su mirada recorrió el horizonte, buscando rastros de movimiento, de peligro, de compañía. Los cuervos, en lo alto, giraban lentamente, grises contra el cielo rojizo, vigilantes y ajenos. Nadie le enseñó que la vida en estas tierras se mide en segundos, uno lo descubre solo, cuando ya es demasiado tarde para preguntar. Incluso los segundos perdidos se vuelven eternos aquí. Su mano rozó el cuchillo en el cinturón, no por necesidad inmediata, sino por costumbre, por una disciplina nacida de heridas que aún sangraban por dentro. Al incorporarse, vio a lo lejos la silueta de un sendero que se perdía entre dos colinas bajas. Nadie podía decir que ese camino fuera seguro, ni siquiera que condujera a algún lugar. La frontera no ofrece seguridad, solo exige que uno actúe según su propio código. Cada paso era un juicio silencioso. La moral aquí es simple y brutal, lo que haces para sobrevivir puede salvarte o condenarte, pero la frontera no se apiada de tus razones. Él sabía que sus actos estaban marcados por su pasado, y que incluso la compasión podía convertirse en un lujo mortal. La arena volvió a levantarse con el viento y trazó líneas efímeras sobre sus huellas. Observó cómo desaparecían lentamente,
como si la tierra borrara toda prueba de su paso. Nada permanece. Cada objeto que llevaba parecía contar su historia, la hoja mellada del cuchillo, la abolladura de la cantimplora, el cinturón roto que aún cumplía su función. Cada uno representaba una elección, un momento donde la vida y la muerte se habían medido con un simple gesto, con un suspiro, con una mirada sostenida demasiado tiempo. Se detuvo junto a un arbusto retorcido y se agachó, tocando la tierra con los dedos. El polvo era fino y viejo, como si guardara siglos de pasos olvidados. Ese contacto era un recordatorio de que seguía vivo, y de que cada día era al mismo tiempo un regalo y una carga. Respiró hondo, dejando que la brisa seca acariciara su rostro, y las voces que ya no estaban regresaron sin pedir permiso. Los cuerpos que no pudo proteger pesaban más que el equipo que llevaba encima. La frontera no olvida, y él tampoco. A lo lejos, un sonido leve rompió la monotonía del viento, el llamado de un cuervo, algo moviéndose entre la arena, nada claro, pero suficiente para tensar sus sentidos. Su mano se deslizó hacia el cuchillo en un gesto casi ceremonial. Aquí, la vigilancia no es paranoia, es la primera lección de supervivencia. Cada sombra puede ser un presagio. Cada silencio, una amenaza. El sol comenzó a inclinarse, bañando el paisaje en una luz dorada que revelaba cada arruga de su rostro, cada línea marcada por la vida. La frontera lo había formado con lecciones silenciosas, justicia en forma de desierto, ética en forma de viento, honor en forma de arena. No había lugar para excusas. Sobrevivir no significaba evitar el dolor, sino cargarlo con dignidad. Y así continuó, solitario, con la frontera respirando a su alrededor. Cada huella marcaba no solo su paso, sino su historia. Cada decisión mostraba su código personal en medio de la brutal simplicidad del desierto. El hombre estaba marcado, no solo por lo que había perdido, sino por lo que aún debía enfrentar. La frontera no necesitaba testigos. Bastaba con que él supiera quién era cuando nadie más miraba. El viento cambió de dirección y trajo consigo un silencio más profundo, un vacío que parecía pesar sobre la arena y las piedras. Entre los pliegues de la tierra, donde el sol comenzaba a descender, apareció su silueta. No caminaba como un invitado, la tierra misma parecía sostener sus pasos. Cada movimiento era deliberado, mesurado, como si hubiera aprendido a leer los latidos del desierto y a moverse en consonancia con ellos. La frontera no es neutral, y ella lo sabía. Cada roca, cada sombra larga, cada rastro de polvo podía ser un aliado o un juez. Se detuvo detrás de un grupo de arbustos retorcidos, observando al hombre que avanzaba solitario. Sus ojos, negros y profundos, calculaban cada centímetro de terreno, evaluaban la distancia, la fuerza y la intención. No había miedo en ellos, había obligación. En estas tierras, el deber no se negocia. El honor no se dice, se cumple, y cada acción queda registrada en la memoria del viento, en la arena que no olvida. Su arco, largo y pulido, descansaba contra su hombro, listo, pero no temblaba. La flecha, tallada con paciencia y precisión, era una extensión de su voluntad, una palabra silenciosa que no necesita ser pronunciada. La luz del sol rasante iluminaba los detalles de su vestimenta, cuero curtido con años de uso, bordados discretos que contaban historias de familia y tribu, pequeñas cuentas que tintineaban suavemente con cada movimiento. Cada objeto era un símbolo, una declaración de identidad y tradición. Incluso el polvo que se adhería a sus botas parecía formar parte de un ritual invisible, un lenguaje silencioso entre ella y la tierra que caminaba. La frontera no da segundas oportunidades, se comunica en señales mínimas, y ella las entendía todas. El hombre levantó la vista, percibiendo un cambio en el aire. No había gritos ni movimientos bruscos, solo una tensión casi tangible, como si el desierto contuviera la respiración. Su mirada se cruzó con la de ella a distancia, y por un instante se encontraron sin palabras. Él reconoció inmediatamente que no estaba solo, que alguien más caminaba siguiendo las reglas de este mundo salvaje y antiguo. El código que ambos compartían era simple pero inquebrantable, el respeto mutuo, la vigilancia y la preparación para actuar en un instante. Se acercó lentamente, usando las sombras y las rocas a su favor, sus pasos silenciosos sobre la tierra dura. Cada movimiento estaba calculado, mesurado, y cada segundo contaba. La frontera enseñaba a los que sobrevivían que la paciencia podía salvar más vidas que la velocidad. Ella se mantuvo firme, observando cada respiración del hombre,
evaluando la fuerza de su carácter, la historia escrita en cada línea de su rostro. No había curiosidad, solo deber y la certeza de que el momento decisivo estaba por llegar. El viento levantó su cabello trenzado y las largas tiras de cuero que adornaban sus brazos. Cada hebra flotante parecía un hilo de destino, conectándola con el hombre que avanzaba a lo lejos y con la tierra que lo sostenía a ambos. La luz dorada del sol poniente pintaba la escena con tonos cálidos y fríos al mismo tiempo. El polvo suspendido en el aire brillaba suavemente, mientras que las sombras alargadas acentuaban la tensión. La frontera era un escenario activo, observador, y cada elemento del entorno actuaba como un personaje más. Se detuvo sobre una roca baja y apoyó la punta de su arco en la tierra, sin bajar la guardia. Sus dedos rozaron la flecha como si recitaran un juramento silencioso. La justicia en su pueblo no siempre se ejercía con sangre, pero sí con precisión y determinación. Todo acto tiene consecuencias, y la frontera estaba lista para recordárselo. La ética y la moral eran simples en su forma, pero llenas de matices para quien debía vivirlas día a día. Cada mirada, cada pausa, cada respiración contaba en este lenguaje sin palabras. El hombre continuó avanzando, ajeno a los detalles exactos de su observadora, pero consciente de una presencia que imponía respeto. Cada paso levantaba polvo que danzaba en la luz del sol, y ese polvo llevaba la memoria de cada acto que la tierra había visto. Cada gesto de ella parecía medir no solo su fuerza, sino su corazón. La frontera exige claridad moral en un mundo donde la ambigüedad es constante, la supervivencia y el deber conviven con el riesgo y el deseo, y solo los que entienden ese equilibrio pueden caminar sin romperse. El silencio entre ellos creció hasta volverse casi tangible, un hilo que unía sus destinos por encima de la distancia. No había palabras, pero había comunicación, la fuerza contenida en la postura de ella, la determinación del hombre que avanzaba con la cabeza baja. La frontera enseñaba que la tensión podía hablar más que cualquier palabra, que el tiempo podía detenerse sin que nadie moviera un músculo. La escena era un preludio a algo inevitable, un choque de voluntad, tradición y destino. Cada elemento del paisaje contribuía a la narrativa, los arbustos retorcidos como guardianes, las piedras desgastadas como testigos de generaciones, el sol descendiendo como cronómetro silencioso. La Apache no era solo un individuo, era un símbolo de la tierra, del deber, de un código que había sobrevivido siglos. Su mirada no buscaba venganza ni curiosidad, buscaba justicia, equilibrio, y la confirmación de que aquel hombre que avanzaba estaba preparado para enfrentar lo que las reglas de la frontera exigían. Mientras la luz cambiaba y las sombras se alargaban, un ligero movimiento del viento agitó su capa, recordándole que todo estaba vivo, la tierra, el aire, los árboles retorcidos, incluso la historia que ella representaba. La frontera respiraba junto a ella, y cada paso que daría en los próximos segundos no sería solo suyo, sino de todos los códigos, todas las promesas y todas las vidas que se habían formado bajo el sol y el polvo de ese mismo lugar. La tensión aumentaba, lenta pero segura, preparando la escena para un encuentro que nadie podría ignorar. El momento había llegado sin anunciarse. La luz del sol descendía lentamente, alargando cada sombra sobre la arena, como si el desierto estirara el tiempo con manos invisibles. Todo parecía contener la respiración. El hombre continuaba avanzando, pasos firmes sobre la tierra polvorienta, la mirada fija en el horizonte, como si no notara la presencia que lo observaba desde la distancia. Cada pisada levantaba un velo de polvo que flotaba en el aire, suspendido entre el presente y algo más antiguo, algo que no conoce nombres ni fechas. La frontera no es solo un escenario, es un actor silencioso que pesa, que juzga, que estrecha la garganta y obliga a decidir sin testigos. El tiempo se volvió espeso. Cada segundo parecía expandirse, como si la tierra misma se negara a permitir que el final llegara demasiado pronto. El viento se aquietó, y hasta los insectos parecieron callar. La frontera tiene ese poder, cuando algo importante va a ocurrir, todo lo demás se retira. Ella tensó el arco con suavidad, sin prisa ni temblor. El gesto era limpio, casi ceremonial. Cada fibra del arco crujió levemente bajo la presión, un murmullo antiguo que solo la tierra y los espíritus del desierto podían escuchar. Sus dedos se cerraron alrededor de la flecha con precisión absoluta, sin duda, sin vacilación. No era la primera vez que lo hacía, ni sería la última. Cada movimiento era el reflejo de años de aprendizaje, de historias transmitidas sin papel, de una tradición que no necesita palabras para sostenerse.
La flecha no era solo un proyectil. Era justicia condensada, deber afilado, memoria convertida en madera y piedra. En ella viajaban los nombres de los ancestros, las heridas del pasado, la ley no escrita que gobierna estas tierras. Todo en ella estaba alineado con la tierra, su respiración medida, sus pies firmes sobre la arena, su corazón latiendo al ritmo del desierto. Cada músculo estaba preparado para un instante que podía sellar destinos. El hombre levantó la vista. No fue un gesto consciente, sino una respuesta instintiva, como si el aire mismo le hubiera susurrado una advertencia. No hubo gritos, ni amenazas pronunciadas. Solo una tensión densa que se podía sentir en la piel, un silencio que apretaba el pecho. La frontera enseña que el peligro no siempre se muestra, a veces se anuncia en un cambio sutil de la luz, en el polvo que se eleva de forma distinta, en un olor antiguo que regresa sin explicación. Él sabía que cada segundo podía ser decisivo. Había aprendido que la vida y la muerte pueden equilibrarse en un solo gesto, en una fracción de movimiento, en la voluntad de mantenerse fiel a un código personal incluso cuando todo empuja a traicionarlo. El sol tocó su frente y arrancó un destello de sus ojos cansados. Por un instante, la distancia entre ambos dejó de existir. Él la vio con claridad, la tensión en sus brazos, la firmeza de su postura, la calma feroz en su mirada. Ella era parte del paisaje, pero no estaba sometida a él. Su figura era un poema silencioso de control, deber y fuerza contenida. La flecha, alineada con el arco, parecía tener conciencia propia, obediente no a la mano que la sostenía, sino a una ley más antigua. El entorno participaba del momento. El viento apenas movía la arena. Las sombras de los arbustos se alargaban como dedos señalando el encuentro. Las piedras gastadas, testigos de incontables pasos, guardaban silencio. Nada quería interrumpir ese instante suspendido. El hombre respiró hondo. Cada inhalación arrastró recuerdos y pérdidas. Cada exhalación fue una aceptación callada de que la frontera no perdona ni olvida. Sus dedos rozaron los objetos de su cinturón, el cuchillo mellado, la cantimplora abollada, el cinturón roto que aún cumplía su función. No lo hizo para usarlos, sino para anclarse, para recordar quién era, lo que había sobrevivido, lo que aún debía enfrentar. La frontera no es solo un lugar de combate, es un espejo. En ella, cada gesto revela quién eres cuando nadie más observa. El arco vibró bajo la tensión contenida de la mujer. Un crujido casi imperceptible atravesó el aire. Fue un sonido pequeño, pero suficiente para que la tierra se tensara. Todo se volvió más nítido, el polvo suspendido, las pequeñas piedras que parecían temblar, el cabello movido suavemente por la brisa, el brillo dorado del sol sobre la piel curtida de ambos. La flecha estaba lista. La frontera, paciente, preparaba su veredicto. Ella ajustó apenas la posición, calibrando dirección y fuerza sin perder la calma. Cada centímetro medido recordaba que la justicia aquí no se aplica con discursos, sino con precisión. Con respeto. Con el peso de la tradición. Sus ojos se encontraron con los del hombre una vez más. En ese cruce no hubo odio ni deseo. Hubo reconocimiento. Dos seres moldeados por la misma tierra, sujetos a códigos distintos pero igualmente firmes. Ambos entendían el momento. Ambos sabían que no había marcha atrás. El aire se comprimió a su alrededor, como si el desierto decidiera sostener la tensión un instante más. Cada partícula de polvo flotaba en el rayo de sol como si guardara la historia de todos los que habían pasado antes por ese lugar. La flecha era más que un arma, era un mensaje de orden, de equilibrio, de una ley que no necesita escribirse para cumplirse. La tierra esperaba. Entonces, los dedos de la mujer soltaron la flecha. Cortó el aire con un silbido sutil, rápido, exacto. El tiempo se estiró hasta volverse casi irreal. El desierto contuvo la respiración. La flecha no volaba, avanzaba como destino materializado, como un hilo invisible que unía la fuerza de la tierra, el honor de la mujer y la vida del hombre que caminaba entre sombra y luz. Él reaccionó sin pensar. No hubo cálculo, solo instinto. Levantó la mano, sintiendo el roce de la flecha contra la piel, la cercanía afilada de un mundo que no concede errores. La frontera observaba, viva y atenta, midiendo la valentía, la decisión y la moral de ambos. En ese instante suspendido, no había enemigo ni aliado. Solo dos fuerzas que respetaban la tierra y sus códigos.
Un encuentro donde la ética y la supervivencia se entrelazaban sin posibilidad de separarse. Y el desierto, eterno testigo, guardó ese momento como guarda todos los demás, sin juicio, sin olvido. El instante que parecía suspendido en el aire alcanzó su punto culminante con una crudeza casi sagrada. La flecha, veloz y mortal, surcaba el espacio entre el arco del Apache y el hombre que avanzaba con pasos medidos, y en ese mismo latido del tiempo, él reaccionó. No hubo pensamiento ni cálculo consciente, fue instinto puro, memoria acumulada y coraje entrelazados. La suma invisible de cada pérdida, cada decisión y cada noche sobrevivida se concentró en un solo gesto. Su mano se levantó, abierta, decidida, como si intentara detener no solo la flecha, sino el destino mismo. El metal y la madera impactaron contra su palma desnuda antes de que la carne cediera por completo. La frontera contuvo la respiración, y el desierto entero pareció inclinarse hacia ese acto imposible, reconociendo que la ley que lo sostenía era más antigua y más fuerte que cualquier mortal. El impacto recorrió su cuerpo como una descarga silenciosa. El dolor fue inmediato, profundo, una sacudida que ascendió por su brazo hasta clavarse en el hombro. No gritó. No retrocedió. Aceptó la herida como se aceptan las verdades inevitables, con firmeza y dignidad. En sus ojos, marcados por pérdidas que nadie más podía ver, no había desafío ni triunfo, solo una claridad absoluta. La flecha, atrapada entre su mano y su voluntad, se había transformado en algo más que un arma. Era una prueba tangible de que la vida no se mide en años ni en segundos, sino en decisiones que parecen imposibles cuando llegan. La mujer Apache permaneció inmóvil. El arco seguía en su mano, aún vibrando levemente por la tensión liberada, como si también dudara de lo que acababa de presenciar. Sus dedos se aflojaron apenas. Sus ojos oscuros se abrieron con una mezcla contenida de sorpresa, respeto y una emoción más profunda que no podía nombrarse sin traicionar la disciplina de su pueblo. La frontera, en ese momento, dejó de ser solo tierra y arena, se convirtió en una presencia viva, evaluando la valentía, el honor y la legitimidad del acto. Cada roca, cada arbusto retorcido, cada huella borrada por el viento parecía inclinarse hacia el hombre, reconociendo que lo ocurrido trascendía cualquier victoria física. El viento arrastró polvo y hojas secas hasta los pies del hombre, rozando los objetos cotidianos que llevaba consigo. La cantimplora abollada chocó suavemente contra su muslo. El cinturón gastado crujió bajo el peso del movimiento. El cuchillo mellado permaneció quieto, como si supiera que no era su momento. Ninguno de ellos había detenido la flecha, pero todos eran testigos de por qué había sido posible hacerlo. Eran reliquias de decisiones pasadas, de sacrificios silenciosos, de una vida moldeada por la frontera. Allí, lo ordinario se volvía sagrado, porque la supervivencia nunca depende de una sola fuerza, sino de la memoria acumulada en cada objeto, en cada gesto aprendido. El hombre sintió la sangre mezclarse con el sudor y el polvo en su palma, caliente, real. Aún así, su concentración no flaqueó. Levantó la mirada y volvió a encontrarse con los ojos de la mujer. En ese intercambio silencioso no hubo amenaza ni súplica. Hubo reconocimiento. Reconocimiento de habilidad, de disciplina, de un código compartido que existía más allá de lenguas, culturas o fronteras visibles. La frontera no perdona ignorancia ni arrogancia, solo respeta a quienes actúan conforme a una ética firme, incluso cuando esa ética desafía toda lógica y toda expectativa de supervivencia. El polvo flotaba alrededor como un velo suspendido, amplificando la sensación de que el tiempo se había detenido. Cada sombra proyectada por el sol poniente parecía observar con juicio ancestral. No había necesidad de movimientos dramáticos ni palabras elevadas. La grandeza del acto residía en la quietud, en la precisión absoluta, en la calma frente a lo imposible. La frontera enseña que el verdadero heroísmo no se grita ni se exhibe, se manifiesta en el control, en la contención y en la aceptación del riesgo sin alarde. La Apache bajó lentamente el arco. Su cuerpo permanecía tenso, pero su postura reflejaba respeto. No apartó la mirada del hombre en ningún momento. La disciplina de su gente dictaba que ante un acto que desafiaba tanto la destreza como la tradición, la respuesta adecuada era la observación y el silencio. La flecha, atrapada y sostenida con firmeza, se convirtió en un hilo invisible que unía no solo a dos individuos, sino a la historia entera de la tierra que los rodeaba. En ese vínculo había deber, honor y una comprensión profunda del equilibrio que la frontera exige.
El hombre bajó la mano con extremo cuidado, manteniendo la flecha bajo control. Cada movimiento era deliberado, medido, consciente de que cualquier gesto podía alterar la lectura del momento. Su respiración era firme, entrenada por años de adaptación a un mundo que no concede segundas oportunidades. La frontera no conoce indulgencia, solo reconoce la destreza, la atención constante y el entendimiento de sus leyes no escritas. Cada segundo que pasaba reforzaba la gravedad de lo ocurrido. Un instante que debía haber terminado en muerte se había transformado en un acto de afirmación humana. El sol continuó descendiendo, y la luz dorada acentuó cada detalle, el polvo suspendido, el brillo de la sangre en la piel curtida del hombre, la firmeza de los pies de la mujer sobre la arena, los arbustos y las rocas que formaban un marco natural de testigos silenciosos. La frontera no era solo escenario, era juez, memoria y presencia activa. La flecha atrapada se alzaba como símbolo de algo más profundo que la fuerza física, la capacidad de desafiar al destino sin traicionar el código que sostiene la vida en estas tierras. El aire se volvió más denso, cargado de tensión y significado. La apache mantuvo la mirada firme. No había palabras posibles. Solo entendimiento tácito. La frontera, eterna y paciente, observaba y esperaba, consciente de que los actos imposibles dejan ecos que se extienden más allá de quienes los realizan. La sangre en la palma del hombre era prueba de su coraje. La flecha, sostenida entre ambos, se convirtió en un puente silencioso entre tradición, deber y supervivencia. Un instante irrepetible, grabado para siempre en la memoria del desierto. El aire mismo pareció detenerse, como si el mundo hubiera decidido hacer una pausa para observar. La flecha descansaba entre la palma abierta del hombre y la tensión aún latente del arco del apache, suspendida en un espacio donde el tiempo había perdido autoridad. El polvo flotaba inmóvil, convertido en partículas de memoria bajo la luz dorada del sol descendente. Cada mota brillaba como si cargara consigo historias de generaciones que habían caminado, luchado y caído sobre esa misma tierra. La frontera no era un fondo distante ni un simple escenario, era un participante activo, un juez silencioso que medía la valentía, la ética y la verdad de quienes se atrevían a desafiar sus leyes invisibles. Cada roca, cada arbusto retorcido y cada sombra alargada parecía contener la respiración, como si la tierra misma reconociera que un acto imposible acababa de ocurrir. El hombre permaneció inmóvil. La flecha reposaba en su palma con un peso que iba más allá de la madera y el metal. Sabía que cualquier movimiento, por mínimo que fuera, podía alterar no solo su destino, sino también el de ella y el de todos los ojos invisibles que observaban desde el polvo, desde la historia, desde la frontera misma. La sangre mezclada con sudor descendía lentamente por su mano, tibia y real, pero el dolor no era el centro de su atención. Había sobrevivido al instante más improbable, y ahora la frontera lo contemplaba con una atención severa, evaluando si estaba dispuesto a aceptar la consecuencia más antigua de todas, el juicio del destino. No hubo gritos ni celebraciones, solo la quietud profunda de quienes entienden que el universo entero se ha alineado para observarlos. La apache mantenía su postura firme, aunque la tensión en sus brazos había disminuido apenas. Sus ojos se encontraron con los del hombre, y en ese intercambio sin palabras se reconocieron iguales en disciplina, coraje y respeto. No existía deseo ni hostilidad, solo una comprensión profunda de que ambos estaban sujetos a un código más antiguo que sus nombres, más poderoso que cualquier arma que pudieran empuñar. La tradición no necesitaba voz, actuaba a través de ellos. Cada fibra del arco, cada músculo contenido, cada sombra proyectada en la arena recordaba que la justicia y el deber no requieren explicación cuando se comprenden de verdad. El viento, que momentos antes había recorrido el desierto con suavidad, parecía ahora incapaz de moverse. Incluso los arbustos secos y las piedras gastadas por generaciones parecían inclinarse hacia el centro del acto, otorgando su aprobación silenciosa. La frontera enseña que el tiempo no siempre avanza en línea recta. Hay instantes que se detienen para revelar la verdad, para exponer la relación profunda entre la habilidad, la ética y la voluntad. Cada centímetro de tierra alrededor estaba impregnado de juicio y expectativa, como si aguardara la siguiente decisión. El hombre bajó lentamente la mirada hacia la flecha que sostenía. Tocó la madera y el metal con dedos que temblaban apenas, no por miedo, sino por la solemnidad del logro. Cada objeto que llevaba consigo, el cuchillo mellado, la cantimplora abollada, el cinturón roto que aún cumplía su función, parecía participar del momento, reflejando su historia, sus pérdidas,
su preparación para sobrevivir en estas tierras sin promesas. La frontera no juzga solo acciones, reconoce símbolos. Lee los signos silenciosos de una vida marcada por la resistencia y el compromiso con una ética personal. Ella dio un paso sutil hacia adelante, sin romper la distancia que lo separaba. Sus pies apenas levantaron polvo, pero el gesto tenía peso. En él había autoridad y reconocimiento, fuerza y contención. La tradición dictaba que quien detiene la flecha no solo desafía la muerte, sino que activa un proceso antiguo que no puede ignorarse. Cada respiración contenida, cada mirada sostenida, cada gesto medido formaba parte de un ritual sin palabras donde el destino despertaba con una presencia palpable. La frontera no tolera errores, pero honra la destreza, la valentía y la comprensión profunda de su ley no escrita. El sol continuó descendiendo detrás de las colinas, bañando el paisaje en tonos cálidos que contrastaban con las sombras que se alargaban lentamente. La flecha, aún sostenida, parecía flotar dentro de un halo de luz y polvo, un hilo de tradición que unía pasado y presente, hombre y mujer, destino y elección. La frontera, activa e implacable, observaba cómo el acto imposible transformaba todo a su alrededor. La arena, el aire y el silencio adquirían un peso nuevo, como si comprendieran que aquello no era solo un enfrentamiento, sino un punto de inflexión en la historia de ambos. El hombre levantó nuevamente la mirada y encontró la de ella. En ese cruce se reflejó un código más antiguo que cualquier frontera trazada por los hombres, más fuerte que la violencia o el miedo, el respeto mutuo, la aceptación de la tradición y la disposición a asumir las consecuencias. No había desafío ni rendición. Solo reconocimiento de la fuerza del otro y del orden silencioso que los mantenía vivos. La flecha atrapada entre ellos se convirtió en la manifestación tangible de la ley del desierto, del honor que no se pronuncia y de la vida sostenida en un equilibrio frágil pero real. Entonces el viento comenzó a moverse de nuevo, con cautela, como si pidiera permiso. Arrastró polvo, hojas secas y un aroma tenue de salvia y tierra caliente. La frontera parecía permitir que el mundo respirara otra vez, como si hubiera determinado que ambos habían superado la primera prueba. Las sombras alargadas, las piedras gastadas y los arbustos inclinados parecían cobrar vida, participando del momento como testigos y jueces silenciosos. La quietud absoluta dio paso a una calma expectante, cargada de significado. El hombre bajó finalmente la mano con extremo cuidado, sosteniendo la flecha con respeto, como quien carga un juramento antiguo. Cada movimiento era consciente, deliberado, sabiendo que nada de lo que ocurriera a partir de ahora sería trivial. La apache observaba sin apartar la mirada, con la disciplina intacta y el corazón latiendo al ritmo de una tradición que dictaba más que cualquier palabra. La frontera, eterna y paciente, seguía presente, indicando con cada soplo de viento y cada sombra proyectada que la historia de ese instante no terminaba allí. La flecha, atrapada, ya no era solo madera y metal. Era destino hecho visible. Era la prueba de que incluso en la brutal simplicidad del desierto existen momentos donde la voluntad humana puede dialogar con la muerte y ser escuchada. Y mientras el sol se ocultaba y la frontera volvía a su respiración lenta, ambos sabían que ese instante quedaría grabado no solo en su memoria, sino en la memoria silenciosa de la tierra que nunca olvida. El polvo del desierto aún flotaba en el aire, suspendido en la luz dorada del sol que descendía lentamente hacia el horizonte, como si el mundo mismo hubiera decidido contener la respiración ante lo inevitable. Cada partícula brillaba un instante antes de caer, cargada de historias antiguas, de pasos olvidados, de sangre derramada y promesas incumplidas. La flecha reposaba en la palma del hombre, inmóvil, pesada no por su forma, sino por lo que representaba. La frontera observaba con ojos invisibles, midiendo no la fuerza del cuerpo, sino la solidez del espíritu. Allí, entre arena endurecida y rocas gastadas por generaciones, no existía la indulgencia. Existía la ley. No una ley escrita ni proclamada, sino una más antigua que la misericordia, más firme que cualquier palabra humana. Una ley grabada en la memoria de la tierra y en la sangre de quienes habían vivido y muerto bajo su vigilancia. Esa ley no pedía permiso ni ofrecía consuelo. Solo exigía coherencia entre el acto y su consecuencia. La apache dio un paso adelante. Su movimiento fue preciso, contenido, sin desafío ni duda. Cada músculo estaba preparado para reaccionar, pero gobernado por una disciplina heredada, aprendida mucho antes de que pudiera nombrarla. Sus ojos no mostraban ira ni curiosidad.
Mostraban reconocimiento. Reconocimiento de la fuerza del hombre, sí, pero también de la tradición que ahora se había activado. La frontera no tolera la improvisación. Cada acto debe responder a un código que trasciende la moral individual. Atrapar la flecha no había sido solo un desafío a la muerte, había sido una declaración. Una afirmación de honor, de control, de entendimiento profundo de que la vida y la tradición están entrelazadas de forma inseparable. El hombre bajó la mano lentamente, sosteniendo la flecha como quien carga un testamento antiguo. No había orgullo en su gesto, ni temor visible. Solo aceptación. Cada objeto en su cinturón parecía cobrar presencia. El cuchillo mellado que había decidido destinos en silencio, la cantimplora abollada que había sostenido su vida en días interminables, el cinturón roto que seguía cumpliendo su función por pura obstinación. La frontera enseña que los objetos comunes acumulan historias extraordinarias, y que los gestos pequeños pueden tener consecuencias tan profundas como cualquier acto de violencia abierta. Nada allí era casual. Todo observaba. Un silencio absoluto se extendió, pesado y deliberado, roto apenas por el susurro del viento arrastrando hojas secas y polvo. La tierra imponía su autoridad sin necesidad de fuerza. Recordaba que la justicia en esas tierras no se decide en palabras ni se negocia, se demuestra. La ley más antigua que la misericordia dictaba que el hombre que detiene la flecha no puede elegir libremente su destino. Su acción lo había marcado. Ahora debía aceptar lo que surgía del equilibrio entre deber, honor y supervivencia. La frontera no perdona, pero reconoce a quienes comprenden sus reglas. Los ojos del apache se suavizaron apenas, lo suficiente para mostrar que había visto lo que necesitaba ver. Pero su firmeza no cedió. Cada paso, cada respiración contenida, cada segundo de silencio estaba cargado de significado. Su arco descansaba ahora a un lado, no por debilidad, sino porque la historia que portaba ya había hablado. La tradición dictaba que un acto tan improbable no era un accidente. Era una señal. Un recordatorio de que la vida y la muerte no son opuestos, sino vecinos constantes, vigilados por códigos más antiguos que cualquier frontera trazada por los hombres. Allí, la justicia no se imponía, se revelaba. El hombre respiró hondo. Supo entonces que no había elección real. Había actuado conforme a su instinto, a la suma de pérdidas y aprendizajes que lo habían moldeado, y ahora el destino lo reclamaba. Cada sombra alargada por el sol poniente, cada partícula de polvo suspendida, cada arbusto inclinado por la brisa confirmaba que la frontera era testigo de un acuerdo no escrito. No podía negar la ley, ni retroceder. El acto de haber atrapado la flecha lo había unido a una tradición que dictaría sus próximos pasos, quisiera o no. La luz del atardecer bañaba la escena con un resplandor casi sobrenatural. Resaltaba la tensión contenida en los hombros del apache, la concentración serena en su mirada, la sangre en la palma del hombre, oscura contra la piel curtida. Incluso los objetos cotidianos brillaban con una relevancia inesperada. La frontera siempre había enseñado que la vida no se mide solo por sobrevivir, sino por la capacidad de reconocer y respetar el orden que la tierra impone. Cada gesto era un verso silencioso. Cada mirada, un juicio implícito. El viento apenas se movía, como si también comprendiera que no debía intervenir. Ella finalmente comunicó su decisión, no con palabras, sino con un gesto mínimo. El arco descendió un poco más. Su postura se relajó apenas lo suficiente para que el mensaje fuera claro. Aceptación. La ley más antigua que la misericordia no necesita explicación. Se siente en el cuerpo, se reconoce en el silencio y se obedece sin aplausos. El hombre lo entendió de inmediato. Sintió el peso de esa aceptación como una carga y como un llamado. La frontera y su gente esperaban que diera el siguiente paso, que aceptara su lugar dentro de un ciclo que existía desde antes de que su nombre fuera pronunciado. El polvo volvió a arremolinarse alrededor de sus botas. Cada partícula parecía narrar historias de quienes habían pasado antes. Cazadores, guerreros, viajeros solitarios, hombres y mujeres marcados por decisiones irreversibles. La frontera no olvida. Cada huella queda registrada, aunque el viento la borre. La apache permanecía firme. En sus ojos había respeto, pero también una tensión clara, una advertencia silenciosa. La ley más antigua que la misericordia exige cumplimiento, no compasión. Cada segundo que pasaba reforzaba la gravedad del momento, y el desierto lo recordaba con cada sombra que se alargaba.
El hombre ajustó su agarre sobre la flecha. En ese gesto reconoció que había cruzado un límite invisible. No un límite de miedo, sino de destino. La frontera enseña que los actos heroicos no terminan en reconocimiento, se transforman en obligaciones. Quien altera el equilibrio debe responder por ello. Cada respiración, cada centímetro de arena, cada mirada compartida estaba cargada de significado. El tiempo parecía aún suspendido, pero algo había cambiado de forma irreversible. El destino había despertado. El acto imposible no había cerrado una historia, había abierto una más profunda. Y bajo la mirada eterna de la frontera, ambos sabían que, a partir de ese instante, sus vidas ya no les pertenecían por completo. Estaban ahora ligadas a una ley sin rostro, a una tierra que observa, recuerda y exige. Y el desierto, paciente como siempre, aguardaba el cumplimiento. El desierto permanecía inmóvil, pero aquella quietud no era paz, era juicio. No era el silencio vacío de un lugar sin vida, sino el silencio consciente de algo que observa, recuerda y decide. Cada partícula de polvo suspendida en la luz descendente del sol parecía vibrar con una atención antigua, como si reconociera que el equilibrio de la frontera había sido alterado. La flecha, detenida entre la palma abierta del hombre y el arco del apache, no era solo madera y metal, era una línea trazada entre la vida y la consecuencia, entre el pasado y lo que estaba a punto de comenzar. La frontera no necesitaba palabras. Nunca las había necesitado. Su ley estaba escrita en la forma en que el viento esculpía la arena, en cómo las piedras resistían siglos sin moverse, en cómo los hombres aprendían, o morían, al no comprenderla. Allí, bajo el sol que descendía lentamente, no se juzgaba la intención, sino el acto. Y el acto había sido claro, el hombre había detenido la flecha. Había interrumpido el curso natural de la muerte, y al hacerlo, había despertado algo que no podía volver a dormirse. El hombre bajó la mano con una lentitud casi reverente, sosteniendo la flecha como quien sostiene un juramento pronunciado sin voz. La sangre que corría por su palma se mezclaba con el polvo, formando una marca oscura que brillaba débilmente bajo la luz dorada. No apretó los dientes ni mostró dolor, el ardor en la carne era insignificante comparado con el peso invisible que ahora cargaba. Sabía, en lo más profundo, que ese instante lo había separado para siempre del hombre que había sido segundos antes. Cada objeto en su cinturón parecía cobrar vida bajo la mirada de la frontera. El cuchillo mellado hablaba de enfrentamientos pasados, de decisiones tomadas sin margen de error. La cantimplora abollada contaba historias de sequía, de noches en las que el agua valía más que el oro. El cinturón roto, remendado una y otra vez, era testimonio de una voluntad que se negaba a rendirse. En aquellas tierras, los objetos no eran posesiones, eran pruebas. Y la frontera los leía con la misma atención que leía los actos. La apache permanecía firme, como una extensión natural del paisaje. Su postura no era rígida por tensión, sino por disciplina. El arco descansaba en su mano, ya sin tensión, pero cargado de memoria. Sus ojos, oscuros y profundos, no reflejaban ni rabia ni sorpresa. Reflejaban comprensión. En ellos vivía una tradición transmitida sin libros, sin templos, sin necesidad de ser explicada. Ella no evaluaba al hombre como enemigo ni como aliado, lo evaluaba como alguien que había cruzado un umbral que pocos se atrevían a cruzar. El viento se deslizó entre ellos con suavidad, levantando remolinos de polvo que flotaban como recuerdos arrancados de la tierra. Cada partícula parecía portar una historia, pasos de cazadores, caídas de guerreros, promesas rotas y juramentos cumplidos. La frontera no olvida nada. Cada huella permanece, incluso cuando el viento la borra de la superficie. El hombre lo sabía. Por eso respiró hondo, no para calmar el cuerpo, sino para alinear el espíritu con el código que gobernaba aquel lugar. Durante largos segundos, ninguno se movió. No era un estancamiento, era un diálogo. Un intercambio silencioso donde cada respiración tenía significado. La apache inclinó la cabeza apenas, un gesto mínimo, casi imperceptible, pero cargado de autoridad. No era sumisión ni concesión, era reconocimiento. Reconocimiento de que el hombre había comprendido la ley en el único lenguaje que la frontera acepta, el de la acción. El hombre respondió de la misma forma, con un leve ajuste en su postura, como quien acepta una carga sin quejarse. No había orgullo en su gesto, solo conciencia. Sabía que la flecha que sostenía era ahora más que un objeto,
era una marca. La tradición enseñaba que quien detiene la flecha no queda libre, queda ligado. Ligado a una cadena de consecuencias que no castigan, pero tampoco absuelven. Simplemente exigen. El sol continuaba su descenso, tiñendo el desierto de tonos ámbar y cobre. Las sombras se alargaban, estirándose sobre la arena como dedos que intentaran tocar el momento. La escena adquiría una cualidad casi irreal, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado para observar mejor. La frontera no tenía prisa. Nunca la tiene. Su justicia no se basa en la rapidez, sino en la permanencia. El hombre dio un paso adelante. No fue un gesto de desafío, sino de aceptación. Sus botas levantaron un polvo fino que flotó brevemente antes de asentarse de nuevo, como si la tierra tomara nota de su movimiento. Cada paso estaba medido, consciente de que avanzar sin permiso implícito sería romper el equilibrio recién establecido. La apache no se movió. Su quietud era la confirmación de que el paso había sido permitido. El viento volvió a soplar, esta vez con un murmullo más presente, como si la frontera exhalara después de haber observado lo suficiente. El polvo giró entre ellos, formando un velo simbólico que separaba el antes del después. Nada de lo ocurrido podía deshacerse. El acto imposible ya había sucedido, y la ley más antigua que la misericordia había sido activada. El hombre bajó finalmente la mano, dejando que la flecha quedara entre ambos, visible, innegable. La sangre seca en su palma y el polvo adherido a la madera formaban una mezcla que hablaba de sacrificio y comprensión. La apache relajó ligeramente los hombros, un gesto sutil que, sin embargo, contenía todo el peso de su pueblo y su historia. No hacía falta más. La frontera había dictado su veredicto. El desierto permaneció en silencio, pero ya no era el mismo silencio. Era uno distinto, cargado de aceptación. Las piedras, los arbustos, las sombras y el sol poniente parecían asentir al unísono. La justicia se había cumplido sin violencia adicional, sin gritos ni sangre derramada más allá de lo inevitable. Solo respeto. Solo tradición. Solo la certeza de que el equilibrio había sido preservado. Y así, bajo la mirada eterna de la frontera, ambos comprendieron que sus caminos ya no eran completamente suyos. La flecha atrapada había unido destinos, había despertado una ley que no duerme y que no olvida. En esas tierras, la misericordia es rara, pero la justicia es absoluta. Y aquel día, en el silencio dorado del desierto, la ley se había manifestado en su forma más pura. La flecha ya no flotaba en el aire, pero su impacto seguía suspendido en el tiempo. Había dejado una marca en la palma del hombre, una herida pequeña en carne, pero inmensa en significado. La frontera continuaba observando, implacable y paciente, como lo había hecho siempre. No era un lugar, era una voluntad antigua. Lo que venía ahora no sería un estallido de violencia ni un enfrentamiento de cuerpos, sino la activación de un dictado que no se discute. La ley más vieja que la misericordia había despertado, y una vez despierta, jamás retrocedía. Ambos lo sabían. No porque alguien lo hubiera explicado, sino porque la tierra misma lo había insinuado en cada sombra alargada, en cada grano de arena suspendido en la luz dorada del atardecer. La frontera no grita órdenes, las imprime en el pecho. Estaban atados a ella, no con cuerdas ni cadenas visibles, sino con hilos invisibles de deber, tradición y destino. Cada gesto que hacían estaba ya inscrito en un código que existía mucho antes de que sus huellas marcaran ese suelo y que seguiría intacto cuando esas huellas desaparecieran. El hombre respiró hondo, con la flecha aún entre los dedos. El dolor en la mano era real, ardiente, pero no dominaba su mente. Lo que pesaba era la certeza, su vida acababa de desviarse de su curso. Todo lo que había sido hasta ese momento, las decisiones tomadas, las pérdidas acumuladas, los caminos recorridos, lo había llevado hasta allí. Ahora, la frontera reclamaba su parte. No le ofrecía opciones, le ofrecía verdad. Los objetos en su cinturón parecían cobrar presencia bajo esa conciencia nueva. El cuchillo mellado no era solo una herramienta, era la memoria de enfrentamientos donde había elegido no huir. La cantimplora abollada era testigo de travesías donde el agua había sido promesa y amenaza. El cinturón roto, sostenido por remiendos improvisados, hablaba de una voluntad que se negaba a rendirse incluso cuando todo parecía desmoronarse. La frontera no observa solo a los hombres, observa lo que cargan, porque en esas cargas se revela quiénes son.
La Apache permanecía a pocos pasos de distancia. Su arco descansaba en su mano sin tensión, pero su atención era absoluta. Cada músculo estaba contenido, no por duda, sino por disciplina. Ella no necesitaba demostrar autoridad, la portaba. Sus pies firmes sobre la arena eran una extensión natural de la tierra que representaba. En su postura vivían siglos de enseñanza silenciosa, la frontera no se domina, se comprende. Y quien la comprende, obedece sin humillarse. No había agresión en su mirada, pero tampoco indulgencia. La ley más antigua que la misericordia no premia ni castiga por emoción, actúa por equilibrio. Quien altera ese equilibrio queda ligado a su corrección. El acto del hombre, detener la flecha, había sido imposible, sí, pero también había sido una declaración. No de desafío, sino de entendimiento profundo, incluso si él mismo apenas comenzaba a comprenderlo. Cuando sus miradas se encontraron, no hubo sorpresa ni desafío. Hubo reconocimiento. Ambos entendieron, en ese cruce silencioso, que ninguno podía elegir libremente a partir de ese instante. No eran enemigos ni aliados por decisión propia, habían sido unidos por un acto que desafiaba a la muerte y activaba un destino más antiguo que sus nombres. La flecha atrapada era ahora un vínculo tangible, un hilo visible de una red invisible que los sostenía a ambos. El viento se levantó con suavidad, arrastrando polvo y hojas secas alrededor de sus botas. Giraban en círculos lentos, como si el desierto mismo repasara su memoria. Cada sombra alargada, cada piedra erosionada, cada arbusto retorcido parecía inclinarse hacia la escena, formando parte de un contrato que no necesitaba ser firmado. La frontera no requiere testigos humanos, se basta a sí misma. Ninguno habló. No hacía falta. El lenguaje que usaban era más antiguo que las palabras, respiraciones medidas, gestos mínimos, tensión contenida. La Apache dio un paso apenas perceptible, sin acortar la distancia, pero afirmando su papel dentro del orden. El hombre entendió el mensaje sin necesidad de interpretarlo. No era una amenaza. Era una confirmación. Lentamente, bajó la mano, sosteniendo la flecha con una reverencia que no sabía que poseía. La sangre y el polvo se mezclaban en su piel, formando una marca que no se borraría con facilidad. Cada acto heroico exige un precio, y la frontera no permite que ese precio sea ignorado. No se trataba de sufrimiento, se trataba de responsabilidad. Ella ajustó su postura, acercándose apenas lo suficiente para que el vínculo quedara claro. No había deseo en su gesto, ni temor, ni compasión. Había aceptación. Aceptación de que ambos estaban atados, no por voluntad propia, sino por la tradición que gobierna incluso cuando nadie la nombra. El destino no siempre se elige, a veces se reconoce. El hombre volvió a mirar los objetos de su cinturón. Ahora los veía distintos. No como herramientas de supervivencia, sino como símbolos de un camino que lo había preparado para este momento. La frontera enseña que lo cotidiano se vuelve extraordinario cuando se enfrenta a la ley invisible. Cada rasguño, cada abolladura, cada remiendo era parte del ritual silencioso que conectaba acción y consecuencia. El sol continuaba descendiendo, bañando la escena en tonos cálidos que contrastaban con la gravedad del instante. Las sombras de ambos se alargaban sobre la arena, casi tocándose, como si el destino ensayara el próximo paso. La flecha, la sangre, el polvo, la distancia medida entre ellos y el paisaje eterno formaban un cuadro donde nada era accidental. La Apache respiró hondo. La tensión en sus hombros cedió apenas, lo suficiente para indicar que la aceptación estaba completa. La frontera observaba todo, la forma en que el hombre sostenía la flecha, la calma controlada de la mujer, el movimiento lento del viento, el silencio cargado de significado. El vínculo había sido sellado sin palabras, sin violencia, sin espectáculo. El hombre bajó la mirada hacia la flecha una última vez. Comprendió que su acto no solo había cambiado su propio destino, sino también el de ella. La responsabilidad era mutua. La frontera exige obediencia no como señal de debilidad, sino como la forma más pura del honor. Y en ese silencio compartido, ambos aceptaron que estaban unidos por algo más grande que sus deseos, atrapados no por fuerza, sino por un código que había sobrevivido al tiempo. La frontera, eterna y vigilante, permanecía allí. Y mientras el sol se ocultaba tras el horizonte, quedó claro que nada de lo ocurrido podría deshacerse. El destino había sido activado. Y ahora,
los pasos de ambos avanzarían bajo la misma ley. El viento seguía recorriendo la arena y los arbustos con una insistencia paciente, levantando polvo y hojas secas que se entrelazaban entre los pies del hombre y del apache, como si la tierra misma quisiera recordarles que ya estaban unidos por algo imposible de desatar. No caminaban juntos todavía, pero tampoco eran extraños. Existía entre ellos una distancia exacta, medida no en pasos sino en códigos, en límites invisibles dictados por la tradición. Cada movimiento que hacían bajo ese cielo cambiante cargaba el peso del acto imposible que los había marcado y de la frontera que no perdona la imprudencia ni la ignorancia. El desierto permanecía atento. No era un fondo inmóvil, sino una presencia activa que observaba, juzgaba y registraba. La arena, las piedras y los arbustos parecían calibrar cada gesto, cada respiración, como si evaluaran la manera en que ambos comenzaban a aprender a coexistir bajo la sombra de un destino que ninguno había elegido, pero que los dos entendían debía cumplirse. La frontera no concede tiempo para la negación, solo permite el aprendizaje o el error. Él observaba los movimientos de ella con una atención que no conocía en sí mismo. La forma en que ajustaba el arco colgado de su hombro, el modo preciso en que sus pies se acomodaban sobre la arena irregular, revelaban una disciplina que no era rígida, sino viva. Cada gesto suyo era una lección silenciosa sobre control, paciencia y respeto por la tierra que pisaba. No había desperdicio en sus movimientos, nada era casual. Ella, a su vez, lo miraba con la misma intensidad medida, evaluando la forma en que sostenía la flecha en la palma aún marcada por sangre y polvo, leyendo en sus hombros la historia de pérdidas que lo habían endurecido sin quebrarlo. Aprender el peso del otro no significaba invadirlo ni dominarlo, significaba comprenderlo. Leer en su postura la memoria del dolor, en su silencio la aceptación del deber, en su mirada la suma de decisiones que lo habían llevado hasta ese instante. Él entendió que su resistencia no era solo física, sino moral, y ella reconoció que su fuerza no residía únicamente en la destreza, sino en la capacidad de aceptar la ley sin intentar doblarla. La frontera continuaba viva a su alrededor. Las sombras largas, el sol descendente, el murmullo del viento entre los arbustos no eran simples detalles del paisaje, eran participantes activos. La arena que se arremolinaba entre sus botas se convertía en un hilo invisible que los unía, recordándoles que cada acción genera una respuesta y que cada silencio comunica más de lo que una palabra podría expresar. Cuando la apache ajustó un mechón de cabello que el viento había desprendido de su trenza, él notó el gesto con atención absoluta, como si comenzara a aprender el idioma de su presencia, un lenguaje hecho de intención y contención. Sus pasos, lentos y medidos, dejaron huellas temporales en la arena. Eran marcas frágiles, destinadas a desaparecer con el viento, pero en ese instante funcionaban como testigos silenciosos de su interacción. La frontera enseña que no todo se mide por la supervivencia inmediata, también se mide por la capacidad de reconocer al otro como reflejo y desafío. Cada objeto cotidiano que llevaban consigo, el cuchillo mellado, la cantimplora gastada, la flecha atrapada, había dejado de ser solo herramienta. Ahora eran símbolos de un vínculo impuesto por la tradición, pero moldeable a través del respeto. Ella dio un paso más cerca, sin romper la distancia que el código exigía. Fue un gesto mínimo, pero cargado de significado. No era amenaza ni invitación, era observación pura. Él respondió con un leve asentimiento, reconociendo el gesto sin exagerarlo, consciente de que cualquier exceso podría romper el equilibrio. La frontera no tolera errores impulsivos. Aprender el peso del otro significaba aceptar la tensión constante, la vigilancia mutua y la responsabilidad compartida que ese vínculo imponía. El sol descendía con lentitud solemne, tiñendo el cielo de tonos dorados y naranjas. Las sombras de ambos se alargaban, fusionándose con las piedras y los arbustos que delimitaban el espacio. Cada detalle, la sangre seca en la palma del hombre, el arco descansando contra la espalda del apache, contaba una parte de la historia que comenzaban a escribir sin palabras. La frontera enseña que incluso lo más simple adquiere significado cuando las acciones están cargadas de destino. Ambos realizaron pequeños ajustes casi rituales. Él acomodó su cinturón, revisó el estado de su cuchillo, ella comprobó la posición del arco y la tensión de la cuerda. No era preparación para un enfrentamiento, sino una forma de medir carácter, intención y autocontrol. Cada movimiento contenía subtexto, cada silencio estaba lleno de información. Él percibió en sus ojos una determinación que no necesitaba imponerse,
una disciplina que permanecía intacta incluso cuando el destino había limitado su libertad. Ella reconoció en su postura una calma que no era indiferencia, sino aceptación consciente del peso de la ley. Aprenderse no era un proceso cómodo. Exigía atención total, humildad y paciencia. Implicaba reconocer al otro como igual en valor y responsabilidad, aunque provinieran de mundos distintos. La frontera no premia la fuerza aislada, premia el equilibrio. Y ese equilibrio solo puede alcanzarse cuando se entiende el peso que el otro carga. El viento levantó polvo nuevamente, mezclando arena, hojas secas y partículas de luz que flotaron alrededor de ellos como un velo simbólico. La frontera parecía medir cada gesto, asegurándose de que comprendieran que estaban unidos por algo más profundo que la necesidad inmediata. Sus movimientos estaban guiados por la tradición, pero su conciencia comenzaba a transformarlos en aprendizaje mutuo, en respeto, en una aceptación silenciosa del destino compartido. Finalmente, el hombre bajó la flecha y la colocó con cuidado entre ambos, sobre la arena. No fue un acto de rendición, sino de reconocimiento. La flecha se convirtió en un puente tangible, un recordatorio constante de lo que los había unido. La apache mantuvo la mirada fija en él, y por primera vez la tensión se transformó en entendimiento. Reconocer el peso del otro significaba anticipar sus decisiones, respetar sus límites y aceptar su vulnerabilidad sin explotarla. La frontera, eterna y paciente, continuaba observando. La noche avanzaba lentamente, el cielo se oscurecía y el viento traía consigo el aroma de la salvia y la tierra caliente. Cada respiración, cada mirada y cada gesto se convertía en una lección silenciosa. Aprender el peso del otro ya no era solo una obligación impuesta por la tradición, era un acto profundo de supervivencia y respeto. Y sin darse cuenta por completo, ambos comenzaban a transformarse, moldeados por la frontera, por el destino y por la presencia del otro. El fuego del campamento crepitaba bajo el cielo abierto, lanzando chispas que ascendían como fragmentos de memoria en la noche, pequeñas luces efímeras que parecían danzar con cada suspiro del viento. La frontera que los rodeaba permanecía silenciosa, pero no inactiva, estaba viva, paciente, evaluando con ojos invisibles cada gesto, cada respiración, cada mirada que cruzaba entre ellos. No se trataba de deseo inmediato, ni de atracción superficial, era un hilo invisible tejido por deber, respeto y tradición, un lazo que los ataba más allá de sus propias voluntades. Cada chispa que caía sobre la arena iluminaba las sombras alargadas de sus cuerpos, proyectando figuras que parecían danzar en un ritual antiguo, acercándolos sin tocar, uniendo mundos distintos mediante el lenguaje silencioso de la observación y la paciencia. El hombre se inclinó ligeramente hacia el fuego, ajustando el cinturón donde descansaban sus objetos cotidianos, el cuchillo mellado, la cantimplora abollada, el cinturón roto. No eran simples herramientas, cada uno era un testimonio de vida, de pérdidas, de resistencia y de la capacidad de mantenerse íntegro frente a la adversidad. Ahora servían como puentes invisibles hacia el apache, recordándole que el respeto y el entendimiento eran los verdaderos combustibles de cualquier vínculo genuino. Cada movimiento suyo estaba cargado de intención, medido, consciente de que incluso la mínima acción podía profundizar el lazo que surgía sin romper la ley ancestral que los unía. Ella permaneció a pocos pasos, el arco relajado a su espalda, pero con los ojos fijos en él, intensos y penetrantes, reflejando atención, curiosidad y reconocimiento. Cada centímetro de distancia estaba cargado de significado, la tensión de lo no dicho, la gravedad de lo que aún no podía expresarse en palabras. La frontera, paciente y silenciosa, parecía medir cada respiración, cada parpadeo, cada gesto de ambos, asegurándose de que el respeto mutuo se cultivara sin alterar el delicado equilibrio que la ley había impuesto. El polvo que el viento levantaba se mezclaba con la luz del fuego, girando en espirales que los rodeaban como un recordatorio visual de la conexión naciente, un vínculo forjado por destino, tradición y la comprensión compartida de que la fuerza no siempre se mide en golpes o disparos, sino en atención y contención. El hombre extendió la mano, no para tocar, sino para ajustar una hebilla suelta en su cinturón, un gesto cotidiano que adquiría un significado profundo en la presencia del apache. Ella lo observó con precisión, entendiendo la intención, y su leve asentimiento fue un reconocimiento silencioso de que ambos estaban aprendiendo a medir el peso del otro. No había palabras, solo la poesía de la acción y la interpretación mutua. La luz del fuego iluminaba sus rostros, revelando la fatiga, la dureza de sus vidas, por primera vez, una apertura sutil en sus miradas,
una aceptación silenciosa de que podían confiar en la presencia del otro sin romper la ley ancestral que los guiaba. La frontera continuaba viva a su alrededor, las piedras, los arbustos, la arena suspendida en el aire y los fragmentos de polvo que bailaban con la brisa no eran meros detalles del paisaje, sino actores silenciosos de un acto que trascendía la mera convivencia. Cada partícula que caía sobre sus botas, cada sombra proyectada por el fuego, cada movimiento de sus cuerpos formaba un ritmo que podía llamarse comprensión, y eventualmente, amor. Él notó un mechón de cabello que el apache ajustó con cuidado, y por primera vez permitió que su mirada descansara en ella más tiempo del habitual, registrando no solo la fuerza que portaba, sino la humanidad que emanaba de cada gesto y respiración. El cielo se oscureció más, las primeras estrellas aparecieron como testigos pequeños y distantes de la frontera, y la noche llenó los espacios vacíos con su misterio. Ambos permanecieron quietos, cercanos pero sin tocarse, compartiendo un entendimiento profundo que no necesitaba palabras. Cada respiración compartida era un pacto silencioso, reconocer el valor del otro, respetar su historia, aceptar la tradición y permitir que la atracción surgiera de manera contenida, sin urgencia, sin violar la ley que los había unido. El crepitar del fuego se reflejaba en sus ojos, mostrando tensión, curiosidad y la posibilidad de algo más, algo que ni el polvo ni la historia podían borrar. El hombre ajustó la cantimplora, un gesto que parecía simple, pero que llevaba consigo intención, un acto de consideración hacia la presencia del apache, un intento de comunicar respeto y cercanía sin palabras. Ella respondió con un leve movimiento de cabeza, un reconocimiento silencioso de que entendía la intención. La frontera, como un juez invisible, parecía asentir, aprobando este acercamiento contenido, cultivado por la paciencia, el respeto y la resiliencia compartida. Cada chispa que ascendía del fuego parecía testificar la transformación. La conexión impuesta por la tradición comenzaba a florecer en algo genuinamente humano y emocionalmente profundo. El hombre y la apache dieron un paso simultáneo, medido, como si el terreno bajo sus botas les dictara la cadencia. Cada movimiento era cuidadoso, no por miedo, sino por respeto. La frontera enseñaba que la fuerza verdadera no se demuestra con dominio, sino con la habilidad de coexistir bajo reglas invisibles. Cada objeto que portaban, cada gesto y cada respiración, se convertía en un símbolo de disciplina, responsabilidad y aceptación. No era un encuentro romántico convencional, sino un aprendizaje silencioso, aprender el peso del otro, medirlo, comprenderlo y respetarlo. El fuego seguía crepitando, proyectando sombras danzantes que jugaban con la luz de la luna que comenzaba a asomarse sobre el horizonte. Las partículas de polvo, iluminadas por el fuego, flotaban como diminutos testigos del vínculo que comenzaba a formarse entre ellos. La frontera continuaba activa, asegurándose de que cada gesto fuera equilibrado, cada mirada medida, cada respiración contenida. Ninguna palabra era necesaria, la coreografía silenciosa de sus movimientos hablaba por sí sola. La distancia que mantenían se llenaba de significado, de respeto y de una tensión que lentamente se transformaba en afecto. Finalmente, él colocó la cantimplora a un lado y bajó la mirada hacia la flecha atrapada que aún sostenía con delicadeza. La apache observó, consciente de que cada acción revelaba no solo habilidad y valor, sino también la disposición a respetar la tradición y a aceptar la vulnerabilidad del otro. La flecha, el fuego y el polvo se convirtieron en símbolos tangibles de su conexión, un puente entre dos mundos que solo podía existir mediante la paciencia, la disciplina y la comprensión mutua. El viento, que había estado susurrando durante toda la velada, se movió suavemente nuevamente, mezclando hojas secas, partículas de arena y la luz del fuego en un velo poético que los envolvía a ambos. Cada gesto, cada mirada y cada respiración se transformaba en lección, como sostener la tensión del otro, como medir fuerza e intención sin romper la armonía, como permitir que un vínculo surja incluso bajo las reglas estrictas de la frontera y la tradición. Aprender el peso del otro se había convertido en un proceso silencioso, exigente, profundo, que transformaba a cada uno sin que lo notaran completamente. La noche avanzaba, y con cada minuto, la conexión entre ellos se fortalecía, lenta pero segura. La frontera, eterna y paciente, seguía observando, asegurando que todo se desarrollara según el orden ancestral. No había palabras, no había necesidad de expresiones grandilocuentes. El respeto, la aceptación y la atención mutua eran suficientes para forjar un vínculo que podía llamarse amor, nacido del fuego, del polvo y de la comprensión compartida. Y mientras las estrellas se multiplicaban en el cielo,
El hombre y la apache continuaban allí, juntos pero respetando la distancia, aprendiendo el peso del otro, permitiendo que la frontera, silenciosa pero activa, fuera testigo y garante de que incluso en el desierto más implacable, la humanidad y el afecto podían florecer. El fuego del campamento había quedado reducido a brasas humeantes, lanzando reflejos anaranjados que apenas delineaban los contornos de los oyentes, sentados en silencio, conscientes de que la historia que acababan de escuchar no pertenecía ni al pasado ni al presente, sino a un hilo que atravesaba el tiempo mismo. La frontera, vasta y eterna, respiraba a su alrededor, activa y paciente, cada piedra, cada arbusto, cada grano de arena cargado de memoria, juicio y ley no escrita. La historia del hombre que atrapó la flecha y del apache que lo vinculó a la tradición se había convertido en algo más que un relato. Era un ejemplo vivo de la ley más antigua que la misericordia, un testimonio de que los actos de valentía, disciplina y respeto podían trascender generaciones y moldear la moral de quienes vendrían después. El hombre y la apache habían desaparecido ya en el horizonte, pero sus pasos seguían marcados en la arena como huellas de un destino compartido, un rastro que el viento no podía borrar del todo. Cada roca gastada por el tiempo, cada arbusto retorcido por el viento parecía recordar la tensión contenida de aquel encuentro, el acto imposible, la flecha atrapada y la aceptación silenciosa del deber. La frontera enseñaba que las historias no terminan cuando los protagonistas se van, continúan en los gestos de la tierra, en la memoria de los que observan, en el eco de las decisiones que se han tomado. El desierto se había convertido en narrador, activo y paciente, asegurándose de que cada detalle de aquel día fuera recordado con precisión y respeto. Los oyentes ajustaban sus mantas, inclinaban la cabeza, algunos examinaban la tierra polvorienta donde habían escuchado la historia, reconociendo que cada paso del hombre y de la mujer había dejado un impacto que iba más allá de lo físico. Cada objeto de la frontera, el cuchillo mellado, la cantimplora abollada, el cinturón roto, la flecha atrapada, era ahora símbolo de una moral compleja, un código de honor que combinaba valentía, respeto y disciplina. Lo que había comenzado como un acto de mera supervivencia se había transformado en lección. La ley no siempre se ejecuta con violencia, y el amor, incluso en circunstancias impuestas por la tradición, puede nacer de la comprensión y la atención mutua. El horizonte brillaba con los últimos rayos del sol, y las sombras de los oyentes se alargaban, fundiéndose con la tierra y con la memoria del acto. Cada respiración contenida, cada mirada hacia el desierto abierto, estaba impregnada del reconocimiento de la importancia de aquel encuentro. La frontera no descansaba, cada arbusto, cada piedra, cada rastro de polvo parecía levantar la voz de la leyenda, recordando a quienes caminaban estas tierras que la supervivencia y la justicia requerían más que fuerza física, requerían disciplina, comprensión y el valor de sostener la tensión sin romperla. La leyenda comenzó a expandirse lentamente entre los oyentes, contagiando reverencia y reflexión. Los más jóvenes, fascinados, miraban las brasas como si pudieran proyectar la historia en la oscuridad del cielo, entendiendo que cada gesto de respeto, cada acción contenida, formaba parte de un código que debía observarse incluso cuando nadie miraba. La frontera enseñaba que la moral simple desde lejos se tornaba compleja en la proximidad, y que la verdadera justicia no siempre es visible, a veces solo se percibe en la atención, en la disciplina, en la calma contenida de los que actúan con honor. El hombre y la apache, aunque lejos de la vista, seguían existiendo en la narrativa viva de la tierra. Cada uno llevaba consigo el peso del otro, pero también la certeza de que su acto había cambiado algo más grande que ellos mismos. El respeto mutuo y la chispa de conexión que había surgido entre el fuego y el polvo se convertían en ejemplo, un recordatorio de que la tradición, incluso cuando es estricta y antigua, puede coexistir con humanidad, amor contenido y comprensión profunda. La frontera observaba, activa, asegurándose de que la historia se mantuviera intacta, que el equilibrio entre ley y emoción se perpetuara, que los principios de justicia, honor y ética no se perdieran en la memoria del tiempo. Los oyentes comenzaron a ajustar mantas y sombreros, cada uno procesando la lección silenciosa que habían recibido. Nadie hablaba, cada silencio estaba cargado de significado, cada respiración parecía llevar consigo la resonancia del acto. La historia del encuentro imposible, de la flecha atrapada y de la aceptación de la tradición, vibraba en la tierra, en las sombras, en la memoria de quienes la escuchaban. La frontera misma parecía susurrar que las leyendas no necesitan ser forzadas, sobreviven por su verdad, por la disciplina de sus protagonistas y por la atención consciente de quienes continúan contándolas. La noche avanzaba,
y el cielo se llenaba de estrellas que reflejaban la eternidad del desierto y la persistencia de la leyenda. Cada chispa de fuego que aún flotaba en el aire parecía contener fragmentos del acto, la valentía del hombre, la autoridad del apache, el respeto mutuo y cómo ambos habían logrado transformar un destino impuesto en un vínculo respetuoso y significativo. La frontera activa continuaba observando, asegurándose de que los principios de justicia, supervivencia y respeto no se olvidaran, que la historia fluyera en el tiempo como polvo levantado por el viento, implacable y constante. Los objetos cotidianos del hombre, el cuchillo mellado, la cantimplora abollada, la flecha atrapada, se habían convertido ahora en símbolos vivos de transmisión de la leyenda. Cada uno llevaba la memoria del acto, recordando que el honor y la moral no siempre se manifiestan en la violencia, sino en la comprensión, el respeto y la atención plena al código que gobierna la frontera. La historia de ambos personajes se transformaba en un legado, un ejemplo para quienes caminarían esas tierras después, enseñando que la supervivencia no es solo física, sino también ética, emocional y espiritual. El desierto respiraba con ellos. Cada arbusto, cada piedra, cada sombra parecía participar en la perpetuación de la historia. La tierra misma se convirtió en narradora silenciosa, manteniendo viva la leyenda de aquel hombre y aquella apache, unidos por destino y tradición, transformando un acto aislado en un ejemplo que cruzaría generaciones. El viento levantaba polvo y hojas secas, mezclando los restos de brasas con el recuerdo de los protagonistas, recordando a todos los que escuchaban que la frontera, la ley y la humanidad están inseparablemente unidas. Cada oyente comprendía que la leyenda no se trataba únicamente de supervivencia o tradición, era sobre el peso del respeto, la disciplina, la aceptación y el reconocimiento del otro. Los protagonistas habían enseñado que incluso en el marco más rígido de la tradición, la humanidad y el amor contenido podían surgir, y que el acto de obedecer la ley podía convertirse en un puente hacia la conexión emocional. La frontera, activa y paciente, aseguraba que esta verdad continuara viva, que cada gesto y cada decisión se transmitieran a través del tiempo, manteniendo la leyenda en movimiento, inmutable, eterna y perpetua. El fuego finalmente se extinguió por completo, pero la historia seguía brillando en los ojos de quienes la escucharon. Cada sombra, cada polvo en el aire, cada piedra gastada recordaba el encuentro imposible, la flecha atrapada, y la silenciosa aceptación de la tradición. El hombre y la apache habían partido, pero su ejemplo continuaba vivo, latente en cada respiración del desierto, en cada silencio compartido alrededor de un fuego apagado, y en cada corazón dispuesto a aprender que la ley más antigua que la misericordia no se impone con gritos ni armas, sino con respeto, valentía y reconocimiento del otro. El desierto volvió a su silencio. El hombre y la apache permanecieron juntos, no por deseo inmediato, sino por una ley más antigua que ellos, por un destino que había tejido sus vidas con hilos invisibles de honor y tradición. La flecha atrapada, testigo silencioso de aquel instante imposible, ya no era un arma ni un peligro, se había transformado en símbolo de la vida que se forja en la frontera, de las decisiones que pesan más que los gritos y más que la fuerza. Aprendieron que la supervivencia no se mide solo con valor físico, sino con la capacidad de sostener la atención, de reconocer al otro y de respetar códigos que trascienden el instante. El amor que nació entre ellos no se parecía al que prometen los cuentos, ni al que surge de la pasión sin freno, era un amor contenido, silencioso, nacido del respeto, del sacrificio y de la comprensión profunda del peso del otro. La frontera enseñó que la libertad no es ausencia de reglas, sino caminar con honor incluso cuando la vida te ata a destinos que no elegiste. La tradición, por dura que parezca, puede guiar hacia conexiones más auténticas de lo que cualquier deseo pasajero lograría. En cada piedra, cada arbusto, cada sombra de aquella tierra polvorienta, quedaba la memoria de aquel acto imposible y de la lección que transmitía. La vida se mide por los gestos de coraje cotidiano, por la capacidad de aceptar lo inevitable y convertirlo en vínculo, por encontrar humanidad y amor incluso en la rigidez del deber. La historia no terminaba en ellos, seguían los ojos de quienes escuchaban, en quienes caminaban la frontera, en quienes comprendían que algunas promesas se cumplen no con palabras, sino con respeto, sacrificio y la decisión de vivir con honor, incluso cuando todo conspira contra uno. Porque en la frontera, la vida es dura, la ley es antigua, pero la memoria de quienes la viven con coraje se vuelve eterna. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Lo que acabas de ver no es solo una historia más de la frontera, es una leyenda que nos recuerda que el valor, el honor y la humanidad pueden surgir incluso en los momentos más imposibles. Si esta historia te llegó al corazón, si te hizo sentir la tensión del desierto,
la fuerza de la tradición y la chispa de un amor nacido del polvo y el fuego, te invitamos a quedarte con nosotros. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita, porque aquí cada video está pensado para transportarte a mundos que mezclan historia, leyenda y emoción pura. Dale like si disfrutaste la historia, comenta cuál fue el momento que más te impactó, y comparte este video con tus amigos para que ellos también puedan vivir esta leyenda. Nos encanta leer tus comentarios y saber qué emociones despertaron estas historias en ti. Cada like, cada comentario y cada suscripción nos permite seguir creando contenidos que conectan con tu imaginación y tu corazón. Así que no te vayas aún, únete a esta comunidad y acompáñanos en cada historia que traemos desde la frontera, donde cada leyenda tiene vida propia, cada héroe deja su huella y cada momento imposible se convierte en algo eterno. Gracias por tu tiempo, tu atención y tu pasión por las historias.